Ya, y voy a compartir pantalla. Entonces ahí deberían estar viendo la diapo, ¿están viendo la diapo, no es cierto? Sí. Ya. Entonces la tercera clase, bueno, yo les dejo mis links de puro, por si en algún momento, no sé, quieren ver la página o quieren ver el podcast que tengo con mis amigos también, ¿sí? O si quieren invertir en Fintual y no tienen a quién recomendar, me podrían recomendar a mí, ¿ya? Entonces, lo que quiero ver ahora es si al principio tienen alguna pregunta o necesitan ayuda, que eso sería lo primero. Les pregunto, ¿hay alguna duda, alguna ayuda que necesiten? ¿Un código que han hecho ustedes y quisieran revisar? ¿Quisieron importar datos y no pudieron? Algo por el estilo. ¿Tienen alguna duda de ese tipo? Yo tengo una duda, pero es como con respecto al trabajo. Lo que pasa es que la clase pasada yo vi la clase ¿Mm? y hicieron unos ejemplos. Y el ¿Mm? ejemplo que hiciste que era como de ingresos, gastos de no sé qué cosa. ¿Mm? ¿La idea del trabajo final es que sea algo similar a eso o tiene que ser como con un grado de complejidad más grande? No sé. De hecho, no tiene que ser más que eso. Si te fijáis, Ah, ya. yo en una parte les puse, déjame revisar un archivo que les puse mm, con los requerimientos. Mm, Creo que está en la clase 1, ¿no? ya, voy a revisar, quizás lo dejé ahí en detalle. Ya, entonces el trabajo final del curso tiene este requerimiento, que ustedes muestren un informe en R Markdown, que sea una salida HTML, Word o PDF. Yo no les recomiendo el PDF porque trabaja con otro motor de conversión que es además de lo que ya viene en el computador, ¿sí? Ya. Hay que instalar una distribución de látex que se llama. Si lo quisieran hacer, igual lo podemos hacer, pero no les recomiendo que ocupen PDF, ¿sí? Igual, obviamente, el Word ustedes los pueden guardar en PDF, que es como lo mismo, ¿me entienden? Pero es más simple, ¿ya? Y tienen que tener 3 métricas agregadas que se puedan mostrar, ¿sí? Yo les voy a mostrar otro ejemplo ahora de esto mismo, ¿sí? Ujú. Y esto tienen que ser cálculos separados, no un cálculo único. Por ejemplo, tú Francisca, Sí. podéis ser que, no sé, digáis, oye, yo tengo aquí varias características, en el fondo tengo edad, altura, dónde estudiaron. Y le calculáis, no sé, el promedio, la desviación estándar, la varianza, cuartil 1, cualquier cosa. Eso para mí constituye como una métrica, ¿estamos? No porque Ah, haya ya. varias, son varias, ¿cachai? Sí, eso es como para que quiero que hagan 3 tablas y las muestren. Eso sería, ¿sí? Ujú. Y después viene 3 gráficos y tienen que ser formatos, no pueden ser formatos básicos, tienen que incorporar títulos, ejes y colores. Que tienen que incorporar más que todo en el fondo, no quiere decir que hagan el gran gráfico, sino que tenga título, eje y si pueden un color, porque hay algunos gráficos en donde no siempre aplica el color, ¿estamos? Pero Ya, que ¿y tenga título y nombre de eje. ¿Mm? esos gráficos tienen que ser formatos diferentes o pueden ser el mismo pero representando diferentes cosas? Puede ser el mismo, en el fondo 3 gráficos de barra, no me importa. Ah, ya, ok. Si son 3 gráficos de barra, bien. Si son, igual hay una cosa que, déjenme tomar agüita que me dio sed. Hay una cosa en R que es un poco complicada de hacer, que son estos gráficos de torta, que no son tan simples, porque si lo piensan, ese gráfico está pensado con un eje que no se ve, ¿sí? Que en el Ujú. fondo yo grafico una circunferencia y le doy una distribución. Entonces en R un poco, entonces yo no me iría por ese lado, les voy a mostrar uno de esos ahora, pero no me iría tanto por ese lado, pero sí, por ejemplo, los gráficos de barra son súper fáciles de hacer, entonces yo me iría por ese lado quizás, ¿estamos? O gráficos que sean quizás lineales, en el fondo está de seguir una variable en el tiempo, ¿estamos? Ajá. Por ese lado me iría. Entonces, pero que no grafiquen la misma cosa 3 veces, pues, ¿cachai? Esa como que Ujú. no es la gracia. Que sean gráficos que sean del mismo tipo, pero graficando cosas distintas, que igual se los voy a mostrar ahora, ¿ya? Y que considere texto que explique, en el fondo, denle el formato del informe, pues, ¿sí? No puede ser que como que diga, y aquí está el gráfico, y aquí está el otro gráfico, y aquí está el otro gráfico, ¿cachai? Ujú. No es la gracia que sea eso. Y que agreguen imágenes y enlaces. ¿Y a que quiere decir que agreguen
2 imágenes y 2 enlaces. Que eso es súper fácil de hacer. También se los voy a mostrar ahora. Entonces, para eso, aprovechando que llegó Natalia, que es como la persona que me envió información sobre esto y yo vi la encuesta, ¿sí? Les voy a aprovechar en vez de empezar con los ejemplos que tengo, sino directo con lo que tiene Natalia, que fue la persona que me mandó información. ¿Ya? Entonces, miren, ella aquí me mandó una encuesta que aquí la tengo modificada. Miren, esta es la encuesta, ¿sí? Esta es la encuesta que me mandó y si se fijan en el fondo, aquí está la tabulación, de hecho se la voy a poner como ella me la envió, que es sin esto. Que esta, y de hecho tampoco tiene esto de acá, esto no está, déjenme que le voy a borrar esto. Ah, no, de hecho no lo voy a borrar, porque se lo voy a dejar ahí por si lo quieren ver. Ya mira, entonces, fíjate que acá ella tomó esto de un formulario, según yo, de los formularios de Google, y le descargó este tipo de respuesta. Por ejemplo, si usted es mayor o menor de 18, sí, 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 y tiene algunos no. ¿Estamos? Cuando tú estás haciendo una encuesta aquí que está relacionada ella con el consumo de vino, obviamente tú lo primero que querías hacer en el fondo, si tú tenías una empresa que está orientada a vender vino o tenías un negocio de vino, primero querías sacar a todos los menores de 18 porque por ley tú no deberías como desarrollar marketing hacia ellos y más que todo desarrollar marketing porque es ilegal que consuman alcohol. ¿Estamos? Porque en el fondo, no sé, pues, en países más centroamericanos se desarrolla, según yo, marketing hacia ellos. En el fondo, no sé, pues, no sé si han visto Malta Polar, se llama una, que son como los capos, pero de cebada, que está pensado como para que los cabros se metan o se acostumbren al sabor a la cebada desde más chiquitito. ¿Ven que es amargo el sabor de la cebada? Entonces, algo así. ¿Ya? Y fíjense que tiene esto que tiene letras al principio, ¿sí? Usted consume la azul y sale A, sí, B, no. Usted conoce el otro, A, sí, B, no, ya. Entonces, y fíjate aquí, por ejemplo, tiene Talca, Cauquenes, que en relación a la provincia, porque Natalia es de, no sé si me equivoco Natalia, pero entonces, yo sé que estoy en Los Ángeles. No sé en qué parte vivía específicamente, pero bueno. ¿Ya? Entonces, esto tiene algo súper bueno que nos permite a nosotros empezar por la limpieza de esta base de datos. ¿Estamos? Porque a pesar de todo, yo podría llevar esto así al R, como está, con los sí y las letras A y todo, pero no es normal que uno tenga la letra de la respuesta antes de la respuesta, ¿no es cierto? Eso como que no es lo típico. Entonces, primero lo que yo le dije es que esto debería estar numerado, ¿sí? Como para tener un identificador de la respuesta o del individuo que respondió. Independiente de que a mí no me importa el nombre, ¿sí? Pero tiene que haber un identificador. Entonces uno le pone ID y aquí lo voy a hacer correlativo, que en el fondo es un número nomás, ¿sí? Y lo voy a hacer esto lo hago corriendo, ¿sí? Y hasta el 301, que es una manera de hacerlo como un poquito carretonera, ¿ya? Otra manera de hacer esto es que yo parta del 1 y ponga aquí series, le pongo que avance en columna porque esto va a avanzar en columna. El avance lineal quiere decir que es lineal, que se va sumando algo, se va multiplicando algo. No, o sea, sumando, porque geométrico en el fondo sería a través de multiplicación. Tendencia no lo pongo, el incremento de 1 le digo que avanza hasta el 301, si no me equivoco, que son las encuestas que tiene. ¿Ya? Y le pongo aceptar y se rellena todo hacia abajo, ¿sí? Esto en el caso de que tuviéramos, imagínense, 1.000.000 de valores hacia abajo, ¿sí? No voy a arrastrar el mouse hasta llegar a 1.000.000, ¿sí? Entonces es una manera distinta de hacerlo. Y lo otro es pensar aquí, hay una cosa igual que es más o menos buena de lo que, del caso que estoy abordando. Si se dan cuenta, yo siempre tengo que eliminar 3 espacios, ¿estamos? Para dejar solo el sí, tengo que eliminar el espacio en donde está la A, donde está el paréntesis y donde hay un espacio en blanco. Siempre tengo que eliminar lo mismo. Entonces hay una iteración que se repite ahí, hay un comportamiento que se repite, ¿estamos? Pero lo que puede cambiar es lo que está a la derecha, ¿sí? En el caso del sí y el no, los dos tienen 2 caracteres, entonces eso está bien. Femenino y masculino tienen 2, 4, 6, 8, y esto tiene 2, 4, 6, 8, 9 masculinos, ¿sí? En el caso de los hilos no está bien. Fíjense acá, Talca tiene 5, Cauquenes tiene 3, 6, 9. Entonces, yo no podría estar haciendo esto como decir, chuta, aquí sácame 9 caracteres, aquí sácame 4, aquí sácame 3. La gracia es como ingresarle una función que me pueda leer esto de manera automática. ¿Ya?
Y una función que capta en el fondo los diferenciales que hay entre los caracteres es la función largo. Déjenme mostrársela separada. ¿Ya? Que esto, por ejemplo, la Francisca debería saber lo que estuvo en el curso conmigo, pero en el fondo uno pone largo, ¿sí? Y uno pone el texto. Y me dice que el texto tiene 8, ¿sí? Y hacia abajo es lo mismo, por ejemplo, 12, ¿cachai? Este tiene 9, pero esto está siempre considerando que tiene unos caracteres que yo quiero tener y otros que no quiero tener. Por ejemplo, de aquí, de estos 8, yo quiero los últimos 5. ¿Estamos? De estos 12, yo quiero los últimos 9. ¿Sí? Que solo Cauquenes, no lo demás. Entonces, con eso, sabiendo eso, yo puedo decirle desde dónde empieza a extraer con esta función derecha que tiene Excel. ¿Estamos? Que en el fondo le pongo ahí que quiero extraer el texto que está en L2, ¿sí? Y va a ser el largo que tenga ese texto menos 3, desde la derecha. Que me extraiga los caracteres desde la derecha que sean iguales al largo menos 3. Porque el menos 3 siempre va a estar, ¿sí? Lo que va a ir variando va a ser el largo. Y la función largo lo va a poder ir captando. ¿Sí? Entonces con eso ahí yo le generé esto y se puede ahí ver que en el fondo que independiente de lo que esté tomando lo va a tomar bien. ¿Estamos? Otra cosa es cuando hay valor, que eso ya es un error, ¿sí? Esto es un error de Excel, ¿ya? Entonces, esto es porque el caso de ella es así, ¿estamos? Porque ella lo quiere aplicar esto para un curso. Pero esto no tiene que ser necesariamente para ustedes. Ustedes podrían tener una base que ya esté limpia, aplicar un set de datos que ya hayan ocupado antes, ¿cachai? Que ya lo conozcan. ¿Estamos? Entonces, eso es un ejemplo. Y esto yo lo llevé a ese formato que les digo, limpio, ¿sí? Sin esto de las preguntas. ¿Estamos? Y lo dejé como listo para exportarlo a R desde acá. ¿Estamos? Una cosa, cuando uno se pierde un poco en cómo importar esto a R, lo uno que tiene que intentar hacer uno es como dejarlo en un formato lo más ordenado posible, ¿sí? Y dejarlo, o sea, pegado, sin formato, los colores no deberían influir, pero no tener celdas combinadas, por ejemplo, sería bueno. Y una cosa que podría servir acá sería, en vez de tener estos corchos tan largos de preguntas, tener pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4. Yo les voy a mostrar el ejemplo como lo hice yo, que es con todo esto, ¿sí? Pero sería más fácil si dijera P1, P2, P3, P4, P5, sería más fácil, ¿estamos? Porque ahí les voy a mostrar, o sea, siempre cuando ustedes tengan caracteres con espacio, los lenguajes de programación van a tener un poco de problemas con eso. No problemas para leerlo, ¿sí? O sea, para un programa esto no es nada, pero lo que tiene es que eso, al ser el nombre de una columna, porque acuérdense que las observaciones van en fila, en columna van las variables, que esto está bien acá. Aquí las variables son preguntas, ¿sí? De hecho, incluso aquí las podría yo reconvertir a decir el género, mayor o menor de 18, podría reconvertirlas, pero está bien, se está cumpliendo eso, pero donde son tan largos y hay tanto espacio, eso va a obligar siempre a que yo trabaje con algún tipo de corchete para que el programa entienda que eso es un carácter completo. ¿Estamos? Entonces, solo por eso lo digo que se podría simplificar más, pero no es Dios mío, qué problema. ¿Estamos? Y lo otro es que yo siempre lo dejo en la primera hoja. ¿Estamos? Porque por defecto en R cuesta mucho leer las hojas en el visualizador. Se los voy a mostrar y todo, pero es porque está hecho para ayudar un poco, pero nadie lo ocupa cuando uno programa en el fondo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tengo aquí y eso es lo que vamos a intentar importar. ¿Ya? Entonces, lo primero que hice yo es abrir el R. Creo que no puse a grabar. Ah, sí, sí, puse a grabar. Ya. Entonces, voy a cerrar todas estas cosas. De hecho, si se dan cuenta aquí, voy a andar un poco. Se dan cuenta acá yo tengo abierto un proyecto que se llama Diapos Sharingan, ¿ya? No me pregunten por qué se llaman Sharingan, pero el gallo que la inventó le puso así, y obviamente es por Naruto, pero da lo mismo.
Close Project, ya lo voy a cerrar. Entonces, ahora dice Project None, y más encima cuando digo pongo Files, me salen archivos de carpetas del computador, ¿ya? Pero yo quisiera trabajar siempre en un proyecto, entonces voy a eliminar este de acá, ¿sí? Y lo voy a generar de nuevo. Entonces, voy a Project, pongo New Project, y pongo Existing Directory, que en el fondo puede ser New Directory, Existing Directory, o Version Control, que es una cosa trabajar con GitHub, y no, si después se ponen brígidos se meten en eso, pero por ahora no, ¿ya? Entonces, lo primero va a hacer es que si yo voy a generar una carpeta con el proyecto, en vez de que yo ponga carpeta nueva, la genere y después, esto lo hace automático, ¿estamos? Pero yo ya tengo la carpeta generada, entonces le voy a poner directorio existente. Lo voy a ir a buscar, como busco siempre un directorio, que se llama proyecto 01, le pongo open y le pongo create project. Aquí se me abrieron cosas porque ya estaban como lo que se había hecho antes en el proyecto, ¿sí? Como lo eliminé, estaba el historial del proyecto, ¿sí? Entonces, mira, lo primero que tenemos que lograr es importar esta encuesta, ¿sí? Que siempre es lo más peludo y que la gente tiene muchos problemas en eso. Lo bueno que ahora, cuando yo tengo el proyecto, me sale al tiro el archivo encuesta XLSX. ¿Estamos? Está ahí. Le apretamos clic encima y me dice Import Database. Esto lo mismo se cumple en la nube. La diferencia es que en la nube yo tengo que subir este archivo XLSX a la nube. ¿Estamos? Pero es lo mismo. ¿Ya? Y me sale algo así. Bueno, no se ven muy bien las filas porque los nombres son medio raros. Voy a apretar aquí y lo voy a importar a ver qué pasa. ¿Ya? Si se dan cuenta, me lo importó bien. El problema es que el largo de las columnas no me deja visualizar bien los nombres, ¿ya? Una forma de esto es que yo como que saque hacia afuera el visualizador de datos, que apretando aquí arriba, y ahí se ve esto, ¿sí? ¿Sí? Esto también está porque le agrandé mucho la letra, entonces por eso es un poco más raro, pero ahí también está, si se dan cuenta, para avanzar en las observaciones. Lo malo que no se ve muy bien porque están muy grandes estos espacios. Yo no sé si los podría hacer un resize, no puedo. Otra opción es que yo haga algo así como poner un código como utils, view, encuesta. Estoy poniendo encuesta porque encuesta fue el nombre del archivo que se generó, si se fijan acá. ¿Estamos? De hecho, me toma el nombre que tiene el archivo. ¿Ya? Y voy a poner control enter. Y ahí se ve en un formato un poquito más ordenado. claro. Lo que pasa es que acá es una cosa que a mí no me gusta mostrar mucho porque la gente está muy en la bola de Excel, ¿sí? Y en Excel si no ven las cosas como que se ponen nerviosos. Entonces yo intento de que aquí se acostumbren a no verlas, pues si no se ven nomás las cosas, aquí uno programa, en el fondo no ve los resultados, no ve tanto lo intermedio, no te importa ir a ver el dato aquí, cuánto es acá, ¿cachai? Tú trabajas en términos más generales. Pero bueno, esa es una forma de hacerlo también, se los voy a dejar ahí. Aquí la gracia cuando yo pongo utils, dos puntos y view es porque estoy llamando como un paquete de hecho. ¿Estamos? Déjenme que voy a mutear ¿Había alguna pregunta? No, ya. Entonces, fíjense que yo acá lo importé, ¿sí? Y bueno, este fue el código que se generó y yo lo copié y lo pegué aquí arriba nomás. Si dan cuenta, tengo el library, que es la librería que se utiliza para importar. Tiene que estar instalada previamente. ¿Por qué la tengo que llamar? Porque estoy ocupando un comando de esa librería que se llama read Excel, que es para leerlo Excel, ¿sí? Y el view es para verla que se abre en un formato que queda aquí adentro. Cuando uno aprieta solo el view así, se abre aquí, pero cuando uno le pone el util dos puntos, se abre eso que es un formato incluso mucho más simple. De hecho, igual es bueno cuando tú tienes una base de datos muy pesada, por si quisierais mirarla, ¿ya?
Otra cosa relevante que tenemos que mirar acá es ver cómo se importó esto, ¿sí? Si se dan cuenta, no se puede ver muy bien por el hecho de que está son muy largos lo que serían los nombres, pero si yo pongo el mouse me dice, 1 es usted mayor de 18 años y dice CHR de 1, 295, sí, ya. ¿Qué quiere decir eso? Ojalá que se vea bien, pero si no, como que lo pueden intentar agrandar, porque esto la gracia es que se puede agrandar con el control y la ruedita, la imagen del Teams. El hecho es que dice CHR porque es un carácter, que es una palabra, lo cual está bien, porque la respuesta era sí y no. ¿Estamos? Va del 1 al 295, ¿por qué? Porque yo eliminé las respuestas que decían que no. ¿Y por qué las eliminé? Porque en el fondo al final en el análisis de esto no me van a importar los que respondieron que no, porque no respondieron nada en la encuesta. ¿Sí? En el fondo decía, ¿tienen menos de 18? No, ya para afuera. Y no había más preguntas. ¿Estamos? Género también debería ser carácter porque son puras palabras y así para adelante. Aquí debería ser numérica. Si se dan cuenta, dice marque una celda tanto, y abajo dice num de 1 a 295. Claro, ahí es numérica, está bien, porque esa era una escala Likert que tenía ahí la encuesta. ¿Ya? Entonces aquí ya por lo menos importamos que ese sería el primer paso para ustedes. No necesariamente tiene que ser una encuesta o una base de datos que esté afuera. Puede ser algo que ya esté en R, ¿sí? Que yo se los voy a mostrar después, yo tengo un ejemplo con eso. ¿Ya? Entonces, fíjense acá. Lo primero que yo quisiera hacer es decir, chuta, ¿cuántos de los que respondieron eran hombres y cuántos mujeres? ¿Sí? Entonces aquí lo primero que tenemos que hacer es una agrupación. ¿Estamos? Y es una agrupación que viene dada por el mismo conjunto de hombres y mujeres. En el fondo, contar cuántos hombres son y cuántas mujeres son. Entonces, yo genero que voy a trabajar, voy a asignar a P2-01, ¿por qué? Porque pregunta 2, cálculo 01, ¿estamos? Yo, cuando son encuestas, las estructuro así los nombres de las cosas que voy generando. Voy a trabajar con la encuesta, que esta encuesta es el set de datos, acuérdense, encuesta del set de datos, y aquí también dice encuesta, ¿sí? Y voy a agrupar por la pregunta 2, ¿estamos? Un agrupamiento por pregunta 2. Como esta pregunta 2 es una pregunta que es de caracteres, la única métrica probable que yo pueda generar ahí va a ser necesariamente un conteo, ¿sí? Y esta es la manera que se hace un conteo en lo que sería en la lógica de la utilización de este operador pipe que les dije yo, ¿sí? Que es haciendo summarize, que es cuando yo declaro que voy a ejecutar un cálculo sobre ese grupo anterior, ¿sí? Y va a ser a través de este n corchetes, es lo que me hace a mí el conteo, es la forma como R o esta librería representa el conteo, ¿sí? Como la función contar en Excel, esto es lo mismo, ¿sí? De hecho, lo que estoy replicando aquí es como un contar sí. Y cuando yo pongo número de respuesta adelante y pongo un igual, ¿sí? Uno podría decir, pero bueno, ¿qué estoy asignando otra variable? ¿Qué estoy haciendo? No. Lo que pasa es que todos los comandos que son parte de la librería dplyr me permiten a mí hacer un cálculo y a la vez generarle un nombre a esa variable. ¿Estamos? Y lo que estoy declarando aquí va a ser que ese conteo se va a llamar número de respuesta. ¿Estamos? Entonces, corramos esto, control enter. Bueno, no me sale primero, ¿por qué? Porque no he cargado las librerías, ¿ya? Entonces, acuérdense siempre cargar tidyverse porque es una librería que se ocupa mucho y es la que reúne todo lo que está relacionado con análisis de datos, ¿ya? Entonces las voy a cargar las 4, ¿sí? Y esta incluye tidyverse, incluye la utilización de este operador pipe que le expliqué en la clase pasada, ¿ya? Entonces, control enter, ¿ya? Entonces, veamos qué se generó acá. Fíjense, se generó un cuadrito en donde está, señale su género, femenino, masculino, no binario. ¿Estamos? Número de respuesta, 156, 128 y 11. ¿Estamos? ¿Qué quisiera hacer ahora yo? Quizá hacer una tabla. ¿Y por qué la estoy haciendo como en este formato que es de cable, que se llama? Que así se llama el paquete, es porque esto permite después muy fácil exportarlas al documento de R Markdown, ¿ya? Entonces, fíjense acá qué estoy haciendo. Le estoy diciendo, oye,
Bueno, cable también es una cosa que se carga con librería, que es la librería Canit y la librería Cable Extra, ¿sí? Que dice para tabla y para formato de las tablas. La gracia es que Cable Extra me permite como cambiar muy fácil entre formatos de tabla, como si la quiero en formato, por ejemplo, académico, formato HTML, formato látex, me permite hacerlo rápido. De hecho, el cable styling es eso, ¿sí? Entonces, le digo, hazme la tabla que tenía antes en formato de tabla, ¿sí? Que le ponga booktabs, que son estas cosas que van como arriba, ¿sí? Y el caption, que en el fondo es como el nombre de la tabla, sea promedio por países. Aquí no es promedio por países, pero es número de hombres y, bueno, hombres, vamos a tener que poner mujeres y no binarios, ¿sí? Porque decía no binario dentro de la encuesta, ¿ya? Entonces, a mí no me gusta que quede esto como que no se vea, por ejemplo, cortado ahí eso. Entonces, para eso uno le puede dar un enter después de la coma aquí, ¿sí? Y el R va a leer eso en orden, ¿estamos? Esto es una cosa de indentación. Al principio, no se preocupen de esto, hagan lo largo que tengan que hacer los códigos, da lo mismo. Si tienen que correr todo esto para allá, no importa, que eso me pasaba a mí. Pero, por ejemplo, aquí el R trae esta regla que esta barra horizontal, que es como para decirte, oye, no te pases de acá, como que lo normal es no tener códigos tan largos, ¿sí? Pero eso da lo mismo para usted. Entonces, fíjate, voy a correr esto, y se me genera la tabla, dice, señale su género, número de respuesta, número de hombres, mujeres y no, hombres, mujeres y no binarios. Me cuesta ser no binario, estoy acostumbrado a decir solo hombres y mujeres. ¿Ya? Entonces ahora quizá me gustaría a mí ver como lo mismo, pero relacionado con el consumo de alcohol, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Primero, de hecho, voy a sacar esto de aquí porque se lo voy a explicar. Entonces, uno podría decir, bueno, esto para mí sería como un contar sí conjunto, de hecho, en Excel, que yo tuviera que tener, que me diga si es hombre y mujer o no binario, y si, con qué frecuencia consume alcohol. ¿Estamos? Porque bueno, vino, de hecho. Porque veámoslo, de hecho, acá, ¿cuál es la frecuencia para consumir vino? Cuando yo tengo esto, yo también lo hacía en mi curso, sorry ser autorreferente, pero uno toma esto y le pone, lo voy a poner al lado de intervenir la tabla porque no la voy a guardar, pero le pone únicos, porque uno no podría saber cuántas son las categorías que hay en la respuesta, podrían haber muchas. ¿Ya? Entonces, no consume algunas veces y frecuentemente, ¿ya? Entonces, no consume, toma piola o es curado. Sería así como una forma de decirlo, pero son 3 categorías, ¿estamos? Entonces, si lo piensan, yo quiero generar ahora una tabla que tenga, ¿cuántas filas? Voy a tener 3 filas por cada sexo, entonces debería ser como mujeres que consumen, que no consumen, que consumen algunas veces frecuentemente, ¿sí? Hombres que consumen, que no consumen, que consumen algunas veces frecuentemente. No binario, entonces debería tener 3, 6, 9. 9 filas, ¿estamos? Como para que eso se vayan acostumbrando a pensar en ese sentido. Entonces, esto es lo bueno de R, que para mí, ¿por qué es tan bueno? Porque lo único que yo tengo que agregar es otro agrupamiento. Dentro de este group by, que es lo que teníamos antes, que teníamos solo género, agrego el otro agrupamiento dentro, ¿sí? Y de hecho, no tengo que hacer nada más, le pongo solo una coma, que es para agregar el agrupamiento, y lo pongo ahí. ¿Estamos? Y número de respuesta y lo mismo, mantengo el mismo código. Si se dan cuenta, lo único que cambia del anterior es que tengo que agregar la frecuencia con la que beben vino. Generemos la tabla, control enter, ¿sí? Aquí me está marcando un error por lo de abajo, pero da lo mismo, ¿ya? Voy a generar esta tabla, que ahora va a ser, bueno, consumo de vino según, esto era género, le preguntaban por género, ¿sí? ¿De dónde lleva acento? Ya, ahí. A mí no me gusta mucho el español porque ya tilde y los tildes son complicados en la programación, pero bueno. Y se fijan, sale algo así. ¿Estamos? Entonces yo puedo decir ya, no binario que toma algunas veces, 4. No binarios que toma frecuentemente, 5. ¿Ya? Y bueno, ahí están los valores. ¿Estamos? Y lo bueno que en el fondo me deja estos agrupamientos de género,
frecuencia y el número de respuestas. Si yo quisiera cambiar el orden de esto, yo podría cambiar el orden de estas dos cosas. Por ejemplo, en vez de que salga primero el género, yo podría querer que el consumo me salga primero. Pues mira, y lo pongo acá. Tengo que eliminar la coma al final, si no me va a salir un error. ¿Se dan cuenta? Y me cambia el orden. Que eso es algo como súper bueno para mí del R. Yo no sé cuán bueno lo encuentran ustedes, pero para mí es como magia esto. Ya, eso. Y algo importante que sería para mí es también calcular el porcentaje. ¿A qué porcentaje equivalen estas cosas? ¿Estamos? Entonces, para eso, lo que hay que hacer, si uno piensa, voy a mostrarle este elemento, dejen generarlo de nuevo como lo tenía antes. Debería generar una columna al lado que sea el porcentaje de esto en base al total. ¿Sí? Uno podría hacerlo en base al total del grupo, en base al total. Hay varias formas de hacerlo, ¿ya? Pero vamos a hacer como la forma más clásica. Y para eso, lo único que tenemos que agregar es una columna nueva. ¿Y cómo se agregan columnas nuevas en tablas dentro de R? Es con el comando mutate, ¿sí? Y lo mismo. Hay un igual, que quiere decir que me está permitiendo a mí el darle el nombre a la nueva columna que voy a generar. Si no lo pongo, se va a generar como con el nombre del comando, ¿ya? De hecho, miren, intentemos hacerlo sin eso, ¿ya? Y calculo lo que sería la división de número de respuestas, que es la columna número de respuestas, dividida en la suma de número de respuestas. ¿Estamos? Que en el fondo es lo que estoy haciendo. ¿Cuánto es el valor de esto en el total? ¿Cuánto en esto en el total? Por eso es la suma, ¿ya? Entonces generemos esto, ¿sí? Y si se dan cuenta, hay una cosa bien particular que ocurre acá. Si yo sumo 53, 34, 12, esto ya es un 100%. 61, 26, 11, hay otro 100%. 36, 45, 18, hay otro 100% ahí. Entonces, ¿cuál es el brillo de esto? Que cuando yo tengo agrupamientos, los cálculos matemáticos que se hacen vienen condicionados por el agrupamiento. ¿Estamos? Aquí nos están calculando lo que sería el porcentaje que pesa esto sobre el total de la muestra, sino el porcentaje sobre el grupo. ¿Estamos? En el fondo, ¿cuántas son las mujeres que consumen algunas veces del total de mujeres encuestadas? ¿Cuánto es el porcentaje de mujeres que consumen frecuentemente, las que son más borrachas, digámosle, sobre el total? Lo mismo el hombre, ¿cuántos son más curados? ¿Sí? Y de hecho, me causa raro, mira, primera cosa más rara, porque bueno, en esa orientación de que el hombre toma y pelea, los hombres son menos, como que hay menos hombres que consumen frecuentemente en la muestra. ¿Estamos? Lo cual igual, no sé si es raro y todo, pero es particular. ¿Estamos? Y eso. Pero eso es algo súper bonito que tiene R, de que en el fondo es súper inteligente en ese sentido. ¿Estamos? Porque ¿de qué me va a servir a mí el pensar que esto cuánto es del porcentaje total? No voy a poder hacer comparación entre el consumo de alcohol de lo femenino y los no binarios. Y en el fondo a mí me gusta, o sea, me interesa mucho el comportamiento intragrupo, ¿sí? Cómo entre las mujeres se comportan ellas en su consumo de alcohol. ¿Estamos? Algo particular, si se dan cuenta aquí, bueno, espérenme un poco. Esto lo hicimos, déjenme ver. Fíjense, ¿cómo me aparece el nombre de la variable? Dice número de respuestas dividido subnúmero de respuestas. Entonces la gracia para que no ocurra eso es que yo le ponga aquí porcentaje. Fíjense que hay algo raro aquí, o algo particular. Yo aquí tengo, cuando generé el nombre de esta variable, le puse entre comillas. ¿Y aquí por qué no se lo pongo? Bueno, porque acá hay palabras que están divididas por espacio. Aquí no las hay, no lo necesito. Si hubieran palabras divididas por espacio, yo tengo que poner entre comillas, ¿estamos? O si no me va a generar un error, de hecho. Fíjense, porcentaje D le voy a poner, ¿estamos? Imagínense que corremos esto, de hecho me lo marca al tiro, me dice un expected token D, un expected token igual, ¿ya? Hay un error. Entonces, ¿qué podría hacer yo? Le pongo entre comillas esto. ¿Estamos? O le pongo un guión bajo, da lo mismo, ¿sí? De hecho, yo podría hacerlo con las comillas igual, para que ustedes como que entiendan que eso es
Pero no lo hago porque en el fondo, como no hay espacio, no lo necesito. Entonces, eso. Y se genera en el fondo ahora la variable porcentaje. ¿Qué otra cosa? Fíjense cómo yo estoy aquí generando las variables, o cómo las estoy llamando. Tiene un acento al revés, porque no es el típico tilde en español, porque el tilde en español es para el otro lado, es al revés. ¿Sí? Esto yo también lo podría poner entre comillas, así por ejemplo. ¿Estamos? Y no genera error. ¿Sí? Lo malo es que me lo marca después así como con comillas dentro del este. ¿Sí? Pero, ¿cómo ustedes pueden saber cómo se llama una variable? Aquí hay una técnica que es como media sucia, pero cuando yo tengo un set de datos, ¿sí? Yo puedo llamar todas las variables que tiene poniendo el nombre del set de datos y lo que sería el signo peso. Por ejemplo, yo voy a poner encuesta, que es el set de datos, ¿sí? Signo peso, y me aparecen todas las variables que tiene. Es usted mayor, señale su género, muchas cosas. Entonces yo pongo, señale su género. Ah, y aquí yo digo, si yo quiero llamar esta variable, ¿cómo la llamo? Con esto. Lo copio y lo pego. ¿Estamos? Porque a veces ocurre, me ha pasado a mí, por ejemplo, de que esto tienen un espacio dentro. No sé si se han dado cuenta cuando la gente le pone un Alt-Enter a lo que sería al Excel, como para que quede una cosa debajo de la otra, ¿sí? Entonces cuando tiene eso se vuelve un poquito más complicado y todo, pero aquí no está en ese caso, pero esto me permite ver cuál va a ser el nombre con el que va a reconocer R la variable, ¿sí? Yo lo otro que podría hacer en el fondo es escribir nomás dos puntos, señala su género. Si lo escribo con error no me la va a leer bien. Por ejemplo, si me como un espacio, ¿sí? O le pongo su género, no me lo va a leer, ¿sí? De hecho, si esto yo lo corro, dice que no la conoce, ¿estamos? Pero si le pongo el tilde, la reconoce, ¿estamos? Entonces, esta es como la razón un poco de por qué yo les digo de que es mejor quizás ponerle P1, P2, P3, P4, P5 y cosas de ese estilo. ¿Estamos? Porque si fuera así, me daría lo mismo a mí como se llamen. Yo en el fondo sé que en el fondo esta sería la pregunta 2 y le pondría solamente P2 acá. P2, por ejemplo. ¿Estamos? O si le pusieron con mayúscula P2 o P02, como le hayan puesto. ¿Estamos? Por eso quizás a veces al principio es bueno como cambiarle los nombres a pero también es una cosa con la que tienen que aprender a lidiar en un momento. ¿Ya? Eso. Entonces aquí hicimos la tabla, generamos eso. Entonces, fíjate ahora como para responder lo que decía María Francisca. O sea, Francisca, sorry. Tranqui, tranqui. Sí. Yo igual me llamo María, así que no hay problema. Sí, lo que pasa es que me tinca que no te gusta que te digan María. Te tinca bien. Sí, por algo preferís que te llamen Francisca. Bueno, la cosa es que aquí yo voy a mostrar tres maneras distintas de graficar como lo mismo. Y este es el caso que no quiero que hagan ustedes. Yo les voy a mostrar tres maneras distintas de cómo mostrar algo, nomás porque lo podrían elegir ustedes, pero no es la gracia que lo hagan ustedes, ¿sí? Ahí yo les voy a explicar bien sobre eso. Entonces, mira, fíjate que ya hicimos esto del consumo y todo, entonces quisiéramos quizás graficar esto. Entonces, graficamos la tabla que ya creamos, ponemos el comando ggplot, aquí en el fondo AS es para declarar en lo que serían los ejes, ¿sí? Que son de hecho los pasos por cómo se grafican. Uno cuando grafica en lo que es ggplot, tiene que primero decirle qué es lo que vaya a graficar, el set de datos. Yo se lo expliqué igual la clase pasada, pero esto opera mucho como un pintor, ¿sí? La gracia es que el pintor pinta por capa, por lo general se pinta por capa. No sé si en algunos casos aplicará las no capas en la pintura, pero no estoy seguro. Pero por lo general lo clásico es pintar por capa. No es que yo sepa pintar en el fondo, pero así es como se debería pintar. ¿Ya? Entonces, la primera capa es decir, el set de datos. La segunda capa, los ejes. La tercera capa, el gráfico. ¿Sí? Entonces, primera capa, el set de datos.
segunda capa, los ejes, ¿sí? Con una variación aquí que está relacionada con el color, ¿estamos? Que de hecho incluso se la podríamos sacar en un principio. Déjenme. Eliminarlo. ¿Ya? Y además pensando en esto de las capas, la gente como de lo que es R, te permite a ti añadir los elementos a través de una suma, ¿sí? Como ir sumándole elementos, porque estáis pensando siempre en capas, ¿estamos? Yo sé que esto al principio va a decir, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué mejor no aprieto un par de clics y se hace el gráfico solo? Bueno, pero así es acá, ¿estamos? Entonces, tengo la primera capa con el set de datos y los ejes y tengo que agregar el gráfico. Lo que sería en el fondo un gráfico de barra, geom bar se llama, ¿sí? Todos los gráficos empiezan con geom por lo general en R, geom bar, geom Instagram, geom line, geom tech, por ejemplo, cuando es un texto, ¿sí? Y hay unas cosas que son en el fondo sobre la posición y el stat, ¿ya? Esto cuando uno busca, por ejemplo, dice... Por ejemplo, le pone geombar y ggplot, ¿sí? Aparecen cosas de este tipo, ¿sí? Y aquí el loco A tiene un set de datos que son súper chicos, que son 6, o sea, 3 datos de 2 variables, ¿sí? Ahí está mostrado. Y ahí agrega ggplot, geombar, stat, identity. Ah, ya, todos ocupan stat identity, porque es algo relacionado con los datos eso, ¿sí? Core flip, para darlo vuelta. Ya, aquí cambian las cositas, aquí, ya, y empiezan a hacer cosas distintas, pero la verdad es que te van mostrando cambios que tú deberías poder reproducir con lo otro y darte cuenta, por ejemplo, que aquí en el fondo le puso color, y el color está relacionado con una variable probablemente, que en el fondo es dose, que es la variable que está arriba, ¿sí? Y fill white, para que se vean blanquitos los gráficos, ¿estamos? Y ahí le sigue cambiando color, por ejemplo, aquí le agregó unos temas que se llaman, que el tema clásico hace eso, ¿sí? Aquí lo rellena con colores, más colores, le pone cosas ahí, le cambia aquí en el fondo change the legend position, cambiar en el fondo si la quieren en top, bottom o no quieren leyenda, que es lo que está arriba acá, ¿sí? Eso que dice those, que en el fondo es cuando uno pone la explicación de los colores, eso. Cambiar el ítem, por ejemplo, si yo quisiera que se expliciten de otra manera, ¿estamos? A veces lo que ocurre es que no están en el orden que yo quiero, y quiero que primero salga esto, después salga esto, lo puedo expresar eso, ¿sí? Y aquí cuando hay más grupos, ¿sí? Cuando hay más agrupamiento. Uno podría al principio recorrer todo este tipo de códigos, copiar y pegarlo, y le va a ir corriendo en el fondo, y va a ir pudiendo replicar eso, ¿ya? Entonces, voy a correr lo que tenía acá. ¿Qué me dice eso? Si se fijan en el fondo aquí, yo nombré esta variable como señale su género, pero cuando la puse la última vez, en la última iteración que le hice para mostrarle, le puse las comillas. Entonces como que le cambió el nombre a la variable, ¿ya? Entonces lo voy a volver a correr esto, ¿sí? Corramos eso. Ya, y me genera ese gráfico, ¿sí? Lo voy a agrandar. Ya, entonces tengo femenino, masculino, no binario, ¿sí? Número de respuestas, señale su género. Sí, está bien. Me faltaría aquí, por ejemplo, un título, ¿ya? Entonces, ¿qué podríamos buscar acá? Voy a ver si está aquí mismo. Title. Fíjense, aquí me dice labs y dice title, ¿ya? Ya, es una forma de agregar título. Intentemos aplicarla nosotros, ¿sí? Voy a tomar todo esto, lo voy a pegar, que eso pareciera que es como aplicándolo al label. Le voy a poner el más y lo voy a agregar abajo, ¿sí? Esto de X y de Y no aplica porque en el fondo nuestros gráficos no tienen esos nombres, ¿sí? Pero pongámoslo como está, ¿no es cierto? Y veamos qué pasa. ¿Se dan cuenta qué pasó? Me agregó un título, me agregó those y lane, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo le estoy... Aquí es una manera de yo explicitar, independiente de lo que venga dentro de los nombres de las variables, cuál va a ser el nombre de lo que yo quiero. Entonces, aquí yo estábamos bien como estaba antes, pero lo voy a poner de nuevo. Número de respuestas, ¿sí? Y aquí le voy a poner en el fondo
Pregunta género le voy a poner, ¿sí? Como para cambiarle género, ¿ya? Y entonces, número de respuestas por género, ¿ya? Y le pongo control enter. Y ahí se cambió. ¿Estamos? Entonces esto es como para poner de manera explícita eso. Entonces, cuando quieran buscar cosas, por lo general está todo en internet, ¿sí? Como que ahí lo único que ocurre es que la gente como que tiene un poquito de miedo de buscar. Entonces ahora voy a poner esto que dice fill aquí, que lo había borrado antes, y vamos a ver qué pasa. Voy a, de hecho, mejor copiarlo de arriba. De hecho, le voy a poner como un nombre. Gráfico simple, le voy a poner gráfico simple. Gráfico usando Geo. ¿Estamos? Entonces tenemos eso. Lo voy a copiar, lo voy a pegar abajo. Sí, y voy a agregar esto que está acá. Si se dan cuenta, lo de abajo parece, se ve como muy parecido a lo que está arriba, pero no es lo mismo. ¿Ya? Entonces esto está dentro de AES. Ya. Si se dan cuenta, aquí en el fondo, dentro de lo que dice en GeoBar Position, dice Dodge, y aquí dice Stack. Entonces son como distintos un poco estas cositas. ¿Ya? Eso, y voy a agregar en el fondo lo que agregamos aquí, que era el título del otro. Una cosa, a veces esto puede estar así, con una asignación, por ejemplo, gráfico 01. ¿Estamos? Puede estar así como con esto. ¿Qué ocurre cuando yo corro esto? Técnicamente, de hecho, déjenme borrar los gráficos. Voy a borrarlos todos. Fíjense, yo corro eso y no me aparece nada. ¿Por qué? Porque se generó el elemento. ¿Qué tengo que hacer yo? Llamarlo después. Entonces le ponemos gráfico 01. Y le ponemos control enter a eso, y ahí se llamó el gráfico. ¿Estamos? Entonces, ese es el brillo de poner lo que es fill al lado. ¿Estamos? Que me permite a mí diferenciar por grupo. ¿Sí? ¿Sí? Eso. De hecho, incluso agregó el título y agregó los nombres que habíamos puesto. ¿Qué más de acá? Yo, o sea, si quieren ponerle nombre o no ponerle nombre, todo depende de lo que quieran hacer ustedes. En el fondo, si quieren asignar el gráfico a un elemento dentro de R, es cosa suya. Porque si se dan cuenta aquí, cuando yo corro esto, por ejemplo, voy a correr este de acá, se genera el mismo gráfico porque en el fondo es como lo mismo. Pero miren acá, cuando hago este, no se genera un elemento, pero se genera el gráfico. Entonces, si quieren tenerlo o no, lo que pasa es que igual yo no puedo ver el gráfico haciéndole como un doble clic acá. ¿Sí? Porque hay muchas cosas que se generan en un objeto ggplot, que son todas estas. ¿Sí? Las data, los layers, scale mapping, todas esas cuestiones. ¿Ya? Entonces eso. Si lo quieren poner nombre o no, da lo mismo. Aquí teníamos Dodge Identity. Este es como lo mismo, como que repliqué 2 veces el código. Ya lo voy a borrar. ¿Ya? Y aquí tengo otras formas de hacerlo, miren. Fíjense, aquí lo que le cambia en el fondo es lo que sería el stack, que se llama. Voy a agregarle igual lo que sería el título y esas cosas, ¿sí? Y pongamos el gráfico. Fíjense acá, lo que hace en el fondo ahora es stackear la respuesta, ¿sí? En el fondo, ¿cuál es la parte que está relacionada con algunas veces, frecuente? Pero ¿qué problema tiene? Esto no está en términos porcentuales, son la sumatoria de los conteos nomás. ¿Estamos? Entonces, esto y esto no son comparables directamente. No es como para decir, chuta, esto es como muy alto en relación a esto, porque igual son distintos los conteos. En el fondo contestaron menos hombres que mujeres. ¿Sí? Y la última manera para poder hacer eso es hacerlo con la opción fill, que se llama. Que esto que todo quede como en términos de porcentaje.
Entonces todo esto se lleva al 100% y me dice que aquí hay un porcentaje que casi es como el 50 como hay algo, ¿sí? El 50 como hay algo que consume algunas veces. Aquí debería ser como un 30 y tanto el que consume frecuentemente y esto debería ser como un 10 más o menos lo que no consume alcohol. ¿Sí? ¿Qué es lo que vimos nosotros igual cuando hicimos lo que sería la tabla? ¿Estamos? Entonces ahí tenemos otro gráfico. ¿Qué pasa acá? Que aquí, por ejemplo, Francisca, si tú hicieras este gráfico de distintas tres maneras, en el fondo como que me estáis mostrando lo mismo de distintas formas nomás, ¿cachai? Ajá. Que eso no es lo que quiero. La gracia es que ustedes repliquen este gráfico, pero para otro cálculo, que es lo que voy a hacer más abajo. Fíjate, Ya. por ejemplo acá, yo tengo en el fondo, en la encuesta fui a tomar la pregunta 9, que está relacionada con, al momento de consumir un vino, ¿por cuál de estos se inclinaría? Que era relación a la cepa. Hice lo mismo de antes, fíjate, hice el agrupamiento por la pregunta y el conteo. ¿Sí? Generé eso, voy a ir a lo que se generó, que en el fondo es asoleado, que yo no sabía que existía, Cabernet Sauvignon, Carmener, Chardonnay, Ensemble, que es cuando tenéis como dos cepas, creo, y el rosé, que el rosé es el vino rosado, que no tiene un brillo para mí, pero ya. Generé la misma tabla, fíjense. Aquí le voy a poner preferencia le voy a poner, no sé, por cepa le voy a poner, no sé, da lo mismo si está bien decir cepa o no. Y genero, bueno, ahí le puse un menos, genero la tabla, ¿sí? Yo le digo, ¿por qué la tabla? Bueno, porque la tabla nos va a servir después. Voy a hacer lo mismo que antes, generar los porcentajes, de la misma manera que lo hice antes, ¿sí? Le voy a poner aquí en el fondo las comillas, como para que no se pierdan, ¿sí? Y lo genero. Fíjense una cosa, eso sí, que cuando lo estoy generando aquí le estoy poniendo el mismo nombre de lo anterior. Y eso es lo que hace R, me dice, ah, tú estás poniendo el mismo nombre de un objeto que ya existe. ¿Qué hago? Lo sobrescribo. Y si fijan ahora, ese elemento tiene la columna porcentaje. ¿Estamos? Entonces, cuando yo ponga algo con el mismo nombre, lo sobrescribe. Que eso pasa mucho. Uno puede sobrescribir, generar cosas nuevas, como quiera. Ahí, no sé, hay gente que le da mucho color con esto, no, que esto es un mal hábito y la cuestión. Yo estoy aprendiendo Python ahora y llegar a hacer esto en Python es un leseo, porque si hay que aprender programación antes, ¿sí? Si hay que aprender iteración, en R esto no es necesario, nosotros podemos llegar y meternos a esto y entender mucho más rápido y que R lo haga mucho más fácil. No tengo que hacer un loop para este tipo de cosas, que en Python siempre hay que andar haciendo loop para todo, es un atado. Ya, entonces está eso. Y lo mismo el gráfico, fíjate, voy a tomar lo mismo que tenía antes, bueno, esto primero no lo voy a hacer con ese porque es un poquito más complicado, pero voy a tomar el mismo gráfico que tenía antes, ¿sí? Que en el fondo, pongamos que este, ¿ya? A ver si lo podemos hacer aquí. Ya, ahí tendríamos eso y voy a ponerle gráfico acá, gráfico. Aquí hay una cosa igual, si se dan cuenta, yo aquí tengo una variable, ¿sí? Al momento de consumir vino, ¿por cuál de estos se inclinaría? Esa es la variable que tengo, ¿ya? Pero tengo otra que está relacionada con el número de respuestas, ¿sí? Aquí voy con esto. Fíjense que tengo esta variable, que sería una variable de tipo nominal, y esta variable numérica, que es el conteo, ¿sí? Entonces yo podría graficar eso, que es como lo primero que grafiqué al principio. Entonces, obviamente tiene que cambiar esto por la pregunta que estamos viendo aquí, que sería esta. Y recuerden que ese es el nombre que tiene la variable dentro de este set de datos chiquitito, ¿sí? Este P901 tiene, al momento de consumir, ya, esto es lo que yo quiero utilizar como variable, y quiero utilizar también número de respuestas, pero número de respuestas ya lo tengo, ¿sí? Y se llama igual que la variable anterior. Lo que pasa es que está en otro set de datos. Fíjense que aquí está número de respuestas y aquí está número de respuestas. Son tablitas distintas, pero se llaman igual, pues. Entonces yo no tengo para qué volver a generar otro nombre. Este es el brillo de ir replicando cosas y copiar y pegar y cambiar solo algunas cositas. Ya, le pongo touch, identity, el número de respuestas por género,
no, esto sería número de respuestas por cepa, pongámosle. ¿Ya? Pregunta, le voy a poner preferencia cepa. No sé si en verdad serán cepas todas, pero porque por ejemplo la soleada no la conozco. Y número de respuestas like. Veamos qué sale con esto. ¿Ya? ¿Qué pasó ahí? ¿Que me conviene espacio en alguna parte? No. Al momento de consumir. Ah, ¿qué hago? ¿Qué pago? Mira, ¿qué error tenía? Estoy poniendo en el fondo el set de datos que se llama P2P1001, que es este que está acá. Pero yo quiero trabajar sobre el P901. Se me olvidó eso. Suele pasar. ¿Ya? Y ahora sí. Le hacemos un zoom y tienen eso. Entonces, en el fondo, ¿cuál es el que toman más? El Cabernet Sauvignon, porque por lo general es el más conocido, ¿sí? El típico vino clásico que todos toman. ¿Sí? El rosé, yo creo que influye mucho, no voy a intentar decir algo medio raro, pero contestaban hartas mujeres, ¿sí? Y las mujeres son buenas para el rosé porque es un vino, según yo, corríjanme, que es dulce, ¿sí? Creo también que que el Carmener, no, Carmener, ¿cuál era? Hay una cepa que es dulce también. Bueno, ya no me acuerdo. Para que vean que no soy tan bueno para el vino. Ya, eso. Entonces, bueno, ahí tengo ese gráfico. Y esto sí yo lo acepto, Francisca, que en el fondo tú hagáis el mismo gráfico, pero con otra variable o con otro cálculo, ¿cachai? Que en el fondo es copiar y pegar y cambiar un poco de cosas. ¿Sí? Cuando ya te resulta un gráfico, ya replicarlo no debería ser tan complejo. ¿Estamos? Pero eso sí lo acepto. Ah, ya. No que el gráfico, o sea, no que el gráfico me lo repliqué 3 veces solamente cambiando esto que cambié yo, que en el fondo, que es si lo pongo en stack, en Dodge o fill, que es la última opción. Eso no se ve bien, ¿cachai? Otra opción también es que hagáis como algo como esto al final, que aquí yo tengo un gráfico de lo mismo, pero un gráfico de torta, ¿ya? Que lo voy a mostrar aquí. Ya, esto igual es distinto, porque estáis mostrando como lo mismo que antes, pero en un gráfico de torta. Esto sí vale, ¿cachai? Porque estáis haciendo un gráfico distinto. Pero este gráfico es complicado de hacer. De hecho, es complicado incluso poner aquí los valores de cada cosa. ¿Estamos? Ujú. Porque para generar eso tú tenés que poner otro gráfico encima que un texto. Y yo no necesito que se compliquen tanto. Por eso les digo, mejor hagan la tabla, hablan de la tabla y después lo muestran en el gráfico, ¿no? Como algo así. Ya. Entonces, eso, ¿ya? Entonces, démonos unos 10 minutos y volvemos y terminamos con este ejemplo que estamos haciendo. ¿Ya? Ya. Eso. Ok. Profe, Dígame. y que no sé si le molesta, pero tengo tesoro. Ya, no, tranquila. Vaya, no. Perdón. Tranquila.
Ya. Volvamos. Como para terminar la última parte de cómo pasar esto a un informe. Ya. Entonces, ojalá que estén chiquillos. Sigo grabando, ¿no es cierto? Sí, Sí. profe. Ya. Entonces voy a compartir pantalla. Y eso. Ya. Entonces, la gracia es que ya más o menos, aquí según yo, se cumple casi como los requisitos de tener, déjenme verlo acá, 3 gráficos, 3 cosas, 3 cálculos, sí, no, espérese, 3 métricas agregadas, creo que tengo 2 nomás, sí, ahí faltaría generar una más, hay más o menos 2, 3 gráficos, sí, y lo de texto imagen es una cosa que depende de usted. Entonces, para eso lo primero, ponemos new y ponemos rmarkdown, ¿sí? Vamos a poner informe encuesta. ¿Ya? Y lo voy a hacer en HTML, acuérdense que para cambiarlo en el fondo después, si quieren pasarlo de Word a HTML, lo único que tienen que cambiar es acá en el fondo ponerle Word Document, ¿sí? Entonces voy a hacerle un NIT a esto para guardarlo, y le voy a poner en el fondo informe 01, lo voy a guardar. Aquí en el fondo se lee lo que viene por defecto, que es un archivo por defecto que siempre se va a leer, ¿ya? A menos que tengan una cosa muy rara. Voy a borrar todo esto, ¿sí? Voy a poner aquí informe, grupo, no sé, grupo 1, imaginemos que la Natalia es del grupo 1, ¿ya? Entonces, subtítulo sería número de respuestas por género, ¿ya? A continuación, el número de respuestas por género. Igual es como ser bien, como repetir las cosas muchas veces, pero esto es parte igual un poco de la dinámica, ya. Entonces, nosotros la gracia que hicimos nuestro código, hicimos más o menos los gráficos que queríamos, entonces deberíamos estar bien. Lo primero, copio los códigos relacionados a la librería y a la extracción de los archivos, y los vamos a poner aquí, debajo de lo que sería el chunk. Acuérdense, esto se llama chunk, que es una cosa de R, cuando es código de R o código relacionado con programación. En el chunk que se llama de setup, por eso dice setup de hecho, ¿estamos? Lo voy a dejar ahí, ¿sí? Primero voy a querer mostrar la tabla, entonces agrego otro chunk que sería con control shift, control alt I, control alt I es la manera de agregar uno de estos, ¿sí? Y agregaría primero lo que sería la tabla que generamos de lo que sería el número de respuestas por género, ¿sí? Entonces ya lo tengo acá, lo voy a poner entero, incluso con el comentario que está arriba, ¿no? Acuérdense que esto, como es código de R, no se va a leer, ¿sí? La tabla se va a mostrar, ya. Entonces lo primero que hacemos es correr el chunk para ver si funciona. Pongámosle play ahí. Recuerden que esto como que corre lo anterior y corre esto. Y fíjense, aparece eso. Ah, entonces ya, algo se ve ahí. Veamos cómo aparece en el informe. Ya, se ve esto. Dice, a continuación se observa el número de respuestas por género. Sale algo y sale la tabla, ¿sí? Acuérdense que el código, no es necesario que aparezca. Piensen que ustedes están haciendo un informe, ¿sí? Entonces, no deberían querer que aparezca eso. ¿Cómo lo eliminamos? Ponemos coma, echo y le ponemos false. ¿Estamos? Pero también yo agregaría warning, false. Y el otro es message, false. ¿Por qué? Porque hay algunos códigos que al terminar de correr generan advertencia o mensaje. Entonces yo los sacaría todos de plano, ¿sí? A ver, veamos lo que se genera ahora.
Ya, y ahora queda limpio el formato, ¿sí? Y queda ahí la tabla. Si esto yo lo... Bueno, no lo voy a mostrar al tiro, ya. Tenemos eso. Esto le voy a poner un 2 puntos. Fíjense que acá, bueno, lo voy a correr de nuevo, pero para generar el título, un título grande de la sección, yo solamente le puse ese gatito al principio. Y cuando hago el doble gatito, es un subtítulo, y después si pongo 3 gatitos, va a ser incluso más chica la letra. Entonces es como mucho más fácil generar los títulos. ¿Estamos? Eso. Después voy a decir, bueno, voy a intentar hacerlo como más chico, porque creo que los títulos igual están un poco grandes. Le voy a poner 3. Y le voy a poner aquí consumo de vino por género. Me como la otro error. ¿Ya? Entonces ahora pongamos el otro código que teníamos, que era relacionado con la tablita y lo que sería la generación de la tabla. Entonces, Control Alt I para agregar este chunk. Yo podría copiar y pegarlo de arriba también. Por ejemplo, hacer esto. ¿De qué me va a servir? Que ya tiene las opciones de Echo False, Warning False y Message False. ¿Sí? Podría hacer eso. Voy a agregar lo que ya hice antes. Lo voy a sobreescribir. ¿Estamos? Lo corremos. Ahí me tiró un error, que no sé con qué está relacionado. Ah, por alguna razón se me puso un paréntesis de más ahí. Lo voy a correr, aparece la tabla, ¿ya? Voy a poner el informe. ¿Tiene alguna pregunta? Que escuché con un micrófono. Ya ahí está eso. Esto, por ejemplo, lo podríamos formatear igual, pero una forma más fácil de formatearlo sería tomar, por ejemplo, esto que está aquí arriba, de hecho, editarlo como desde la generación de la variable, ¿sí? Entonces yo aquí le podría poner, primero le voy a poner un paréntesis, lo voy a multiplicar por 100, que sería por acá, por 100, para que ya no muestre 0,56, sino que muestre como 56%, ¿sí? Esto lo estoy haciendo porque yo en ninguna parte estoy graficando como el porcentaje, ¿ya? Porque si después hago gráficos de porcentaje y pongo los porcentajes, me van a aparecer como si fuera un número 56, ¿ya? Y lo otro que le voy a aplicar es por fuera. De hecho, no, miren, lo que vamos a hacer, voy a eliminar un paréntesis. Fíjense, cuando lo elimino me marca, me dice, oye, tenéis muchos paréntesis. Sale, ya. Voy a poner una función que se llama round, que es para redondear. ¿Sí? Agregué el paréntesis round, ¿ya? Y round lo que me pide en el fondo como argumento es cuántos los números que yo lo voy a redondear. ¿Sí? Y esto lo voy a multiplicar por 100. Veamos qué queda. Ya. Quizás le voy a poner un decimal más porque le puse en el fondo que quedara 1 nomás. ¿Por qué? Ah, lo está cortando mucho. Ya voy a ponerle 3 porque lo está cortando antes. Ya, ahí sí. Lo que pasa es que aquí, fíjense que esto, ¿por qué ustedes dicen, por qué lo estoy redondeando a 1 y me aparece un 50? ¿Sí? Cuando en verdad era un 53,2. Es porque esto estaba en 0,5, porque lo redondeé a un puro decimal. ¿Estamos? Entonces por eso me apareció un 50% cuando lo multiplicaba por 100. Ya, entonces ahí dice el cambio, voy a copiar este nuevo código. Si quiero yo copio todo nomás. ¿Sí? Lo sobrescribo y lo pego. ¿Ya? Y ahora corramos todo el documento. Pise la patita. Ya. Y ahí estaría esa tabla. ¿Estamos? Y abajo la pueden comentar. Poner, se ve que para el consumo femenino tanto, se ve para el consumo masculino tanto, para el no binario tanto. Hablar de los porcentajes. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, al principio podríamos agregar una imagen. Miren. Imagen vino voy a poner en internet. ¿Estamos? Voy a buscar una imagen.
Ya, voy a agregar esta. Guardar imagen. Esto no lo están viendo, pero la estoy guardando la imagen aquí, que es una JPG, y la voy a guardar dentro de la carpeta que generé. ¿Estamos? Sí, que ahí está la imagen. Se me agregó mal, de hecho. Se descargó como cualquier cuestión. Déjenme abrirla como en una pestaña nueva. Abrir. Sería abrir imagen en pestaña nueva. Guardar imagen como. Ya, y ahí está con un nombre bien raro. Le voy a poner 1. Guardar. Y ahí está. Esto lo voy a borrar, de hecho, no sé qué es lo que se bajó ahí. Ya, 1.jpg. Entonces yo me voy aquí y digo, bueno, ¿cómo se meten las imágenes? ¿Sí? Entonces, image in R Markdown. Que esto igual lo vimos, creo que, no sé si el mismo ejemplo, pero una forma de hacerlo es así. ¿Estamos? Entonces voy a copiar esto y lo voy a pegar. Y lo voy a agregar al inicio. ¿Sí? Voy a poner aquí encuesta sobre consumo de vino en la región. Creo que está relacionado con una región, o creo en la ciudad, creo que una ciudad, porque en el fondo si fuera región sería Biobío y no considero Concepción, por ejemplo, ciudad. En la ciudad, XXX, ¿ya? Y pongo una imagen y vamos a ver en el fondo cuál es la imagen. Aquí se fijan, dice image, wig, silly dog, tanto. ¿Qué ocurre? Estas son carpetas. Yo no tengo carpeta porque la imagen está ahí mismo. Entonces debería utilizar la imagen de ahí mismo. Entonces, 1.jpg. ¿Sí? Ahí está la imagen, se ve. Veamos qué ocurre. Aquí creo que el caption no va a funcionar, pero bueno. De hecho, sí funcionó. Se agregó la imagen y se agregó lo que sería en el fondo el caption abajo. ¿Sí? Voy a poner vino imagen. Vino imagen. Pongámosle, no sé, fuente internet. Por ponerle cualquier cosa. Siempre hay que poner la fuente igual. Esto es una forma de agregarlo simple. Yo aquí, si bien para mí esto no estaría malo, si se dan cuenta igual, el problema que genera es que el tamaño de la imagen, y eso es lo que les va a demandar algo, el tamaño de la imagen va a depender del tamaño que viene la imagen. ¿Sí? Como el tamaño por defecto. Si esta imagen es grande, va a ser muy grande, si es muy chico, muy chico. ¿Ya? Entonces, por eso yo creo que la clase pasada, déjenme buscarlo aquí, de Bocheringan, ejemplo, examples, accounting, material econometrics, no era esto, a ver. Creo que lo tenía dentro de la carpeta de aquí. Sería informe 01, creo que este era, ¿no? Aquí agregado, no agregué imágenes acá. Lo voy a agregar de una manera distinta que se puede especificar como el tamaño. ¿Dónde tengo eso? A ver si lo tengo en el informe. Denme un segundo, chiquillos, tenganme paciencia. Vintage Report, que esto hago data online. Que esto es un reporte que hago para la universidad. Ya, esto es una manera distinta, a ver. No, este no va a servir. Porque esto es el gráfico. Esto es para los gráficos, no es para las imágenes así agregadas de la manera. Déjenme buscar un ejemplo. Creo que lo hice al final de la clase. Include graphics R Markdown. Ah, sí, cuando tuve el problema con el primate este. Ya. Entonces, una manera de hacerlo es con esto también. Que esto me permite cambiar el tamaño. Déjenme ver dónde tiene la... Ya. De hecho, lo voy a hacer con eso y con eso. Entonces sería esto.
Uy, casi lo borro. O sea, casi lo cierro. Lo voy a poner aquí abajito esto. Y esto es include graphics y voy a hacer lo mismo. En el fondo 1.jpg. Aquí lo que tienen que tener cuidado que esto a mí me exige que yo lo tenga igual como string. ¿Estamos? El de acá no me lo exige eso, es una cosa particular de ese. De hecho, no sé si funcionaría igual, pero un poco más simplificado. ¿Ya? Entonces, corramos eso, me corre la misma imagen. ¿Ya? Pero aquí le voy a agregar como un truquito que es para cambiarle el tamaño. ¿Sí? Vamos a ver si lo puedo agregar solo. Fíjense acá que hay como un ejemplo que dice fit width, que en el fondo es como influir en el ancho de la imagen. Lo voy a poner acá, estamos, y lo voy a correr. Vamos a ver qué ocurre en el informe de eso, que genera. Fíjense que aquí puedo editar un poco la imagen que queda. De hecho, le voy a bajar un poquito más a 1. A ver qué pasa. Ah, disculpen, hice sonar los huesos. Que esto está relacionado con el ancho de la imagen. Y ahí queda más chica. Entonces, la gracia es que esta manera de hacerlo me permite a mí cambiar lo que sería el tamaño, ¿sí? Y esto me sirve también para los gráficos, de hecho, también. ¿Estamos? Ahí queda un poquito más chiquitita. Porque esto, ¿qué es lo que edita? En el fondo, acuérdense que esto es un chunk, esto es código DR, ¿sí? Y una forma de editar esto a través del código DR, que me permite a mí editar el tamaño. Estamos que aquí en el fondo lo estoy haciendo width, el ancho, si no me equivoco, ¿no? Se me olvida ahí el inglés, me falla un poco. Sería width, ya, el ancho, ¿sí? Porque el otro es largo. Y la gracia es que aquí hace un cambio que es de tipo mantener la proporción. No es como que cambie solo por un lado. Estamos porque acá había otra imagen. De hecho, aquí lo hacen para los gráficos, ¿sí? Que yo también podría querer eso. ¿Estamos? Entonces ahí como va a ir cumpliendo también con las imágenes, ¿ya? Si yo quisiera agregar un link, poner aquí más información. De hecho, miren, hagamos una cosa. Primero, pongamos lo que son la pregunta sobre las cepas. Pregunta cepas le voy a poner acá. ¿Sí? Agreguemos ese cuadro de código. Control y de hecho, mejor no lo voy a agregar así. Voy a copiarlo de arriba, porque acuérdense que el brillo que le sacamos en el fondo, las opciones de que salga el código o la advertencia. Ya, y veamos lo de las cepas. Aquí tenemos eso. Lo voy a sobreescribir, ¿ya? Entonces corro eso y me sale en el fondo la respuesta. Creo que después yo lo puse con el porcentaje, así que mejor. Ya, pero aquí habría que agregarle también el redondear como hicimos antes. Sería round. Round eso sería aquí, 3 y esto multiplicado por 100 para que se vea así bonito. ¿Ya? Entonces esto lo voy a correr primero para ver que quedó bien. P901, ya quedó bien eso. Voy a guardar porque uno nunca sabe si falla. Lo voy a pegar acá y voy a correr. Entonces ya tenemos la imagen, ahí una métrica agregada. Aquí, por ejemplo, ya esto para mí es cumplir. Esto no sé por qué se pierde el formato ahí, pero no sé por qué cuando llego abajo me aparece como un error, pero es un problema que yo tengo entre las pantallas, porque tienen distintas. Esta pantalla tiene mucha calidad y la de al lado tiene muy poca calidad. Entonces, como hago movimiento entre pantalla o con el mouse, se taldea un poco la cosa. Pero esto para mí ya cumple con las 3 métricas, ¿cachai? Como para explicarle eso.
Porque tenía una tabla, 2 tablas y 3 tablas que generaste de manera distinta. Para mí ya lo cumple. ¿Ya? Lo de gráfico no lo cumple porque no hemos puesto gráfico, cumple con una imagen, pero podríamos decir, bueno, le ponemos aquí, para más información sobre las cepas, y ponemos ver la página. Y aquí sirve mucho lo de, bueno, parecido a lo que hicimos antes. Entonces, lo de ocupar eso como que hicimos como para la imagen, ¿estamos? Pero de una manera distinta. Entonces, voy a poner cepas vino Wikipedia. Bueno, Wikipedia, ¿ya? Ahora que se puede citar Wikipedia, entonces cepa. Ya, lo malo que no me aparece en el tipo de cepa, ¿ya? Por definición, varietal. Varietal, ya, enología. Los vinos se van mezclando distintas cepas, lo que se llama ensamblaje. Sale entonces vino ensamblado. Cuando vino posee el 80% como mínimo de una misma cepa, se llama varietal. Ya. Bueno, no sé, voy a agregar lo que significa cepa nomás. Una forma de agregarlo es así y le pongo esto acá. Esto y esto. ¿Sí? ¿Y esto para qué? Ustedes dirán, ¿para qué agrego eso? ¿Por qué no pongo el texto? Bueno, porque uno siempre tiene que, cuando hay un link, tiene que representar el link. Y que el link sea en el fondo utilizable, que yo pueda apretarlo. Entonces, yo aprieto acá y se me abrió aquí la página al otro lado. ¿Estamos? Una forma de hacerlo. Otra forma de hacer, buscamos y le ponemos links in RMarkdown. Ya, y aquí te dicen how, ya. Y aquí el loco puso algo, dice, I want to refer a URL link to the RMarkdown and already tried to input such as at link, address, ya. Entonces el loco intentó hacer algo así, ¿estamos? Pero aquí los locos le ponen ejemplos, ¿sí? Le ponen, por ejemplo, algo parecido a lo que hicimos nosotros, pero si se dan cuenta es sin, para agregar la imagen, uno le tenía que poner el signo de exclamación al principio. Esto es sin signo de exclamación. Entonces, copiamos este ejemplo, ¿sí? Y veamos qué pasa. Claramente mi link no es google.com, es este de acá, entonces lo voy a reemplazar por ese, ¿sí? Y veamos qué ocurre. De hecho, va a generar un error porque no va a generar un error, pero... Ya. Fíjense, dice, I am an inline style link. Y aprieto y se me abrió la página de la viticultura, de la cepa. Todo está bien el link. ¿Qué pasa? Que el primer texto que aparece me permite así a mí hacer como un embed del... que técnicamente no es un embed, pero enmascarar el link. ¿Estamos? Entonces, ¿qué le pongo? Pongámoslo aquí como algo así como enlace acá. Para más información sobre la cepa, de hecho pongámoslo aquí mismo. Lo cortamos, lo pegamos y le ponemos... Aquí le ponemos eso y le ponemos presionar este enlace. Entonces, para más información sobre las cepas, presionar este enlace. Debería verse como un texto completo esto, pero con una parte destacada. Y aprieto eso y se me abre la página sin errores. ¿Estamos? Entonces, eso para agregar enlace. Y lo último, tenemos que agregar un gráfico para mostrarle en el fondo cómo se agrega un gráfico. Voy a copiar esto y voy a agregar el gráfico que hicimos. Y le voy a poner una explicación. Lo que se traduce, lo que se puede representar a través del siguiente gráfico. Una cosa igual que una complejidad de esto es que no hay diccionario, entonces uno tiene que aprender a tildar bien, que para mí es una cosa media compleja porque tengo deficiencia en eso, como que escribo muy mal. No escribo mal, pero sí tildo mal. Entonces pongo el mismo gráfico. Acuérdense que esto ya muestra el gráfico, fíjense. Yo corrí solo esto. Se mostró el gráfico, entonces ya está listo para mí. Si quisiera cambiarle el tamaño, tomo la opción que teníamos antes, esta del width, y se la copio abajo, miren. La voy a copiar y pegar. ¿Qué problema hay aquí? Fíjense que yo la pegué, pero esto tiene que ir separado por coma. ¿Estamos? O si no,
el R no entiende. Lo que pasa es que R en ese sentido es simple para esto, porque te dice, oye, cada argumento se separa menos por coma, pero eso no es siempre así. En otro lenguaje de programación cambia eso. A veces los espacios representan algo, lo cual igual es complicado cuando uno se cambia entre lenguajes. Ya, veamos qué sale ahora. Y ese genera gráficos. Medio raro quedó igual cuando le puse el width 1. Ah, ya, de hecho aquí esto es como algo más o menos raro que tiene esto. Déjenme que voy a ponerle un enter a esto nomás, a ver si sirve. No, no sirve. Le voy a poner el width y el... ¿cuál es el otro código? Déjenme buscarlo. Sería, voy a poner una coma aquí. Y otro es fig. Post, no, width es el que ocupamos y el otro debería ser como height, que esa es como la altura. Entonces le voy a poner que sea de 3 por 4, me imagino, porque debería ser más ancho que largo este gráfico. Sí, por construcción. Supone que los gráficos son más anchos que largos, o este gráfico por lo menos. Ya, y ahí se ve más decente un poco. No tan decente porque fíjense que se mezclan la... Entonces pongámosle aquí un 6 quizás. Se mezclan las categorías abajo, no sé si se dieron cuenta de eso. Ya, y ahí se ve más decente. Igual, cuando me pasa eso de las categorías, yo también podría cambiarle la orientación al nombre. Esto se puede poner como hacia abajo, en diagonal, de varias maneras. ¿Ya? Pero ahí se ve mejor. Entonces, ¿qué es lo que espero? Algo como esto. ¿Sí? Fíjense que aquí me pasó lo mismo que antes, que me quedó el código. Entonces, voy a copiar las opciones que me interesan, que son estas tres para que no pase eso, y lo voy a pegar ahí arriba. ¿Ya? Aquí, cuidado que aquí me quedó este espacio, que no significa nada. Ahí me faltó la coma. Esto de hecho ni siquiera tiene que tener un espacio, pero es como una mala costumbre, ¿eh? O una costumbre mía. Bueno, de hecho es un buen hábito dentro de la programación, pero... Ya, entonces a la respuesta lo que preguntó Francisca, ¿qué espero? Espero algo así. Me da lo mismo las conclusiones si son correctas o no y todo, pero espero algo como esto, ¿sí? Esto es un formato. Si quieren cambiarle, le ponen en Word, le ponemos aquí Word Document. Ya, acá hay un problema que tengo algunos gráficos que necesitan en el fondo que yo le ponga una opción que diga Always Allow HTML, ¿ya? Que esto debería ir así. No. A ver si lo corro así. No, no lo va a correr. A ver, veamos qué sale. Lo que pasa es que algunos gráficos están como enriquecidos. De hecho, bueno, sí lo ocurrió bien. De hecho, no quedó bien para nada. Ya, los gráficos quedaron bien, pero eso no. Déjenme que aquí esto creo que es 2 puntos. Y esto tiene que ir indentado, creo. Sería always allow HTML in error margin. Esto es por las tablas. Las tablas son las que generaron que yo necesite poner esa opción. Deme un segundo. Aquí me está proponiendo una opción. A ver. Esto lo voy a correr solamente porque me está pidiendo que instale una librería que se llama esta, control. No, no la quiero porque ya la tengo, parece. Y esto sería is getting a western version.
Ya. Ujú. Déjenme ver cómo lo tengo yo en alguna de mis reportes, cómo tengo esa opción. Mm. A ver, tiene que ir con un enter, quizá eso. Si llegaran a tener este error, me preguntan. Ponemos eso, creo. Ya, esto tiene que ir indentado una vez más. No, no entiendo por qué pasa eso. Bueno, pero tienen la opción de dejarlo en lo que sería en el HTML. Si llegan a tener este error, como que hablan conmigo si lo quisieran pasar al formato de PDF o hacerlo en Word. ¿Sí? No entiendo por qué ahora me está tirando. Ah, bueno, tengo que cambiar esto aquí. HTML. Y ahí no deberían tener el error si lo dejan en HTML. Deben ser estas tablas probablemente las que me estén generando ese error. Ya. Pero eso, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que me quieran comentar. ¿Tienen algún set de datos que quisieran que miráramos? No sé, ¿tienen algo pensado? Igual para mí es súper importante de que por lo menos yo la mayoría de los que veo acá son gente que estuvo casi todas las clases. De hecho, estuvieron todas, la mayoría. Y para mí sería como relevante igual que logren, no sé, tener ese como reconocimiento de haber hecho un curso de introducción a R, po. Pero para eso yo necesito que cumplan, yo para mí ya, la asistencia para mí ya está. Por ejemplo, Francisca faltó la clase pasada, pero ella me explicó por qué, tuvo la primera, entonces bien. Eh, pero necesito que cumplan con el requerimiento de hacer el informe, ¿sí? Y si bien quizá es mucho para alguien que, o puede parecer mucho para alguien que recién se viene metiendo a R, yo estoy dispuesto a ayudarlos, si en el fondo quieren juntarse y verlo uno a uno y no tengo ningún atado, pero necesito que cumplan con el requerimiento, ¿estamos? Yo les quiero entregar el pero yo no voy a entregar, yo no voy a pedir que el decano me firme cosas sin que hayan cumplido con lo que yo prometí que tenían que cumplir. No, no es mala ni nada, chiquillos, pero es como tiene que ser. Está bien, se entiende, es Francisca. como un examen, ¿o no? Claro, es que, mira, si en el fondo aquí no te voy a certificar que eres una diosa en R, te voy a decir que tú Sí. tuviste un curso de introducción y que algo cachai. ¿Estamos? Y que en el fondo si podías hacer algo lo vais a hacer. Porque después, esto se aprende todo después, ¿cachai? Yo no te puedo enseñar todas las variantes, obviamente te puedo hacer un curso de 100 horas de R, pero no, o sea, no es la gracia. Más encima que, seamos sinceros, no me pagan este curso a mí, yo lo hago porque siento una vocación con usted un poco, pero tampoco no por eso no lo voy a hacer mal ni nada, pero a lo que voy es que con estas 3 clases ustedes deberían poder manejarse tanto para empezar en R, porque ya vieron muchas cosas y poder hacer algunos informes en R, y que eso es lo más importante. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre algún código, alguna tabla que tienen? Decir, hoy tengo esta tabla, ¿cómo la importo? ¿No la puedo importar? ¿Me perdí en eso? Si quieren me la dicen ahora, si quieren me buscan después. ¿Estamos? Pero búsquenme, porque para esto tienen hasta el fin de semana. Si quieren y se comunican conmigo, yo puedo extender este plazo, no me importa a mí esperarlo 2 semanas. Pero cúmplanlo, po, mándenme algo. ¿Estamos? Ok. ¿Tienen alguna pregunta ahora en relación? No sé, Saray habría desconectado, o sea, el micrófono. Bueno, más que nada agradecer, pues, o sea, yo tuve la otra clase contigo en Excel y fue súper bueno. Entonces se agradece eso de la disposición a siempre estar ayudando. Yo igual te pregunté otras cosas que nada que ver, así que, bueno, además que está decir que te voy a preguntar esta vez, así que eso. Sí, no, sí, mira, ¿sabéis qué pasa? Es que yo voy a dejar de grabar.